Vamos a estudiarlo con el abogado constitucionalista Rafael Peñalver, quien nos acompaña desde Montana, en Estados Unidos. Abogado, gracias por estar con nosotros. Nicolai, buenas tardes desde Montana. Siempre es un gusto estar con ustedes. Paisaje nevado de Montana. A ver, vamos por partes. En las últimas horas, la campaña de Donald Trump o el equipo que rodea al presidente electo ya se refirió a esta noticia. Un portavoz dijo que el juez Merchan está violando la inmunidad presidencial. ¿Es así? ¿En realidad se viola esta inmunidad? En mi opinión, el juez ha sido extremadamente justo, ha tratado de darle a Trump el beneficio total de lo que es los privilegios presidenciales, pero la Corte Suprema, cuando hablaba de que había un privilegio en actos oficiales, no se refería a actos como estos, actos de soborno, donde se le pagó a una actriz porno para callarla unas semanas antes de las elecciones. Tampoco la Corte Suprema hablaba de que se le aplicara el privilegio a actos que no fueran oficiales, y tampoco a una persona que todavía no ha asumido la presidencia. Así que en este periodo post-elección, pero prepresidencial, no aplica el privilegio ni tampoco aplica la política del Departamento de Justicia de no encausar ni procesar a un presidente en funciones. En mi opinión, el juez Merchan ha actuado de una forma correcta. Claro, es que, a ver, el expresidente había recurrido a la Corte Suprema en medio de esta andanada de casos judiciales que tenía encima el año pasado, una Corte Suprema que le ha sido ampliamente favorable, de mayoría conservadora. Sin embargo, usted lo decía muy bien, ha sido enfática o fue enfática en ese entonces de decir que tiene inmunidad en su ejercicio como presidente, su primer periodo presidencial después de las elecciones de 2016, pero estamos hablando de un caso que fue antes de esas elecciones. Ya se anticipó que en este caso Trump no irá a la cárcel, tampoco habrá una sanción económica o de libertad condicional. Entonces, ¿qué esperamos de esta lectura? ¿Qué tipo de condena le impondrían a Trump en este caso, del cual fue hallado culpable en mayo pasado? La condena es la condena de un jurado que lo encontró culpable. La sentencia va a confirmar el veredicto y la condena es ante los ojos de la historia. Primera persona que asume el cargo de presidente de los Estados Unidos después de haber sido convicto de un caso criminal. Trump ya dijo que, bueno, para él es un ataque político insólito, ilegítimo. Los abogados de él pueden eventualmente recurrir a algún recurso legal para anular la sentencia. Sí, y la forma en que el juez ha estructurado la sentencia, donde confirma el veredicto del jurado, confirma de que Donald Trump será la primera persona que asume la presidencia con un encontrado de ser convicto de un caso penal. Eso le da a Donald Trump la habilidad inmediatamente de apelar la sentencia a la Corte de Apelación. Esta sentencia no está pendiente de que se cumpla una penalidad, de que se pague una multa, de que se vaya a la cárcel. No, no. Ya la sentencia es final y apelable. Así que Donald Trump pudiera apelar a la Corte de Apelaciones inmediatamente. El lunes pudiera presentar los papeles de emergencia y es posible, aunque no muy poco probable, que la Corte de Apelación estudie su caso antes del 20 de enero. Puede confirmar la decisión del juez Merchan o puede revertirla. Si la Corte de Apelación fuera a confirmarla, Donald Trump todavía le quedaría la posibilidad de apelar a la Corte Suprema de los Estados Unidos. Normalmente estas apelaciones demoran meses, si no años. Así que sería muy raro que esto se revirtiera antes del día 20 de enero, cuando Trump asuma la presidencia. Lo más probable es que el 20 de enero Donald Trump se convierta en la primera persona que ocupe el puesto de presidente de los Estados Unidos después de haber sido convicto de un acto penal. Sin duda, histórico, poco halagador, abogado. Hablemos de esos otros casos de Donald Trump, especialmente
¿El del asalto al Capitolio o por qué no también el de los documentos clasificados que fueron suspendidos por tratarse de casos federales? Expliquémosle, por favor, a nuestros televidentes en qué se diferencian estos casos a este Nueva York del que ya estamos esperando la sentencia el próximo 10 de enero. El Departamento de Justicia tiene la política de no procesar ni encausar a un presidente mientras que está cumpliendo su término. Por lo tanto, los dos casos federales que tenía en contra Donald Trump, el caso de Washington por la insurrección y tratar de quedarse en el poder a pesar de haber perdido las elecciones, y el caso de la Florida, que era el haberse llevado documentos de la más alta clasificación ilegalmente de la Casa Blanca y haberlos retenido después de que se le pidió que los devolviera. Esos dos casos fueron retirados al ser Donald Trump electo presidente el día 5 de noviembre. Esos casos fueron retirados, pero en el caso de Washington, la juez retiró el caso, pero dándole la oportunidad a la fiscalía de volver a presentar ese caso después de que Donald Trump terminara su presidencia en el año 2028. Muy poco probable que eso vaya a ocurrir. Pero la teoría es que los votantes tienen la última palabra. El día 5 de noviembre, los votantes de los Estados Unidos fueron a las urnas y al final de ese día, Donald Trump tenía dos caminos. O podía ser electo presidente y se borraban todos estos casos en su contra, o perdía la elección y podían seguir adelante estos casos que lo podían haber llevado a la cárcel. Así que una decisión más dramática no puede haber existido en la historia. Una persona que, de acuerdo al resultado de una elección, o fuera a la cárcel o fuera a la Casa Blanca. Y en este caso Donald Trump ganó y va para la Casa Blanca, se retiran los casos federales en su contra. El caso estatal, que es el caso que está pendiente en Georgia, está en un periodo de limbo, puesto que la Corte de Apelación ha sacado del caso a la fiscal que llevaba el caso por un conflicto de intereses. Ella puso un fiscal especial con quien tenía una relación amorosa, el señor Wade, y la Corte de Apelación ha dicho que no puede proceder con el caso. La Fiscalía ha apelado esa decisión a la Corte Suprema de Georgia y estamos esperando la decisión de ese caso. El caso de Nueva York, que es el caso donde hubo una decisión antes de ayer, el juez Merchan básicamente lo que ha dicho es que va a respetar el resultado del veredicto del jurado, va a encontrar y va a certificar que Donald Trump fue culpable y es culpable, le va a imponer sentencia, una sentencia probablemente que no incluya ni cárcel ni multa, simplemente la sentencia de la historia, que queda ante la historia, que fue encontrado culpable y será la primera persona que asuma el cargo de presidente como una persona convicta de una felonía en los Estados Unidos. De un delito, sí. ¿Estos casos, abogado, desestimados podrían retomarse cuando Trump termine su mandato presidencial o ya quedan en el olvido? El caso de Washington específicamente, sí. La juez Chutkan, cuando firmó la orden retirando el caso debido a que Trump había sido electo presidente y el Departamento de Justicia no quería seguir procesándolo, de acuerdo con la política que tiene de no procesar o encausar a un presidente durante su periodo presidencial, pero le puso una cláusula muy importante cuando puso que el caso se retiraba without prejudice, quiere decir sin prejuicio a que se pudiese volver a presentar después de que Trump terminara su presidencia. La probabilidad de que eso pase, desde luego, es muy poca. ¿Por qué? Porque justicia demorada es justicia negada. Y al pasar los años, se mueren los testigos, se pierden los documentos, se pierde el interés y aunque en teoría se pudieran reabrir estos casos, específicamente el de Washington, en la práctica es muy poco probable que eso ocurra. Claro. Abogado, siempre un gusto. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, siempre es un gusto, repito, estar con ustedes.